Shalom, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Hola Blanca, Meli, Gaby, Johnny, sean bienvenidos. Vamos a hablar acerca de la purificación del Metzorá. Vamos a seguir con esta segunda parte. La purificación del Metzorá, parte 4, en el octavo día. En el día octavo tomará 2 corderos sin tacha, nos dice Vayikra, ¿no es cierto?, en el pasuk 10 del capítulo 14. Entonces, en este octavo día, después de los 7 días de espera de la purificación, es decir, después del primer paso para llegar a ser puro, el Metzorá pasa a realizar los procedimientos para volverse Kadosh. Aquí nosotros tenemos otro vínculo que no deberíamos pasar por alto. La circuncisión del varón también toma lugar en el octavo día. Hemos estado hablando bastante acerca de este octavo día porque es muy importante. Como podemos ver entre los ojos de Elohim en el pensamiento hebreo también, una persona impura está muerta. La purificación de una persona de su impureza realmente tiene muchos aspectos de resurrección de la muerte involucrados. Sí, vamos a estudiar esto más tarde. Literalmente, el proceso de purificación sopla una nueva vida hacia una persona que está espiritualmente muerta, ¿sí? Por lo que, ¿qué tiene que ver esto con la circuncisión entonces? ¿Sí? El bebé varón no es un miembro oficial de Israel hasta que él ha sido circuncidado. Ese es el punto. Para todo propósito práctico, hasta que no lo circunciden, el varón está fuera del campamento de Israel. Por supuesto, no físicamente. Esto es porque el pacto de Abraham, del cual salieron las personas hebreas, y la promesa de Elohim de hacer de los hebreos una multitud, de darle la tierra y todas las demás cosas, ¿no es cierto?, requería como señal unirse al pacto, ¿no es cierto? O sea, la circuncisión del varón. Esta era la señal de que la persona se estaba uniendo a ese pacto. Esto fue reafirmado por el pacto de Moshe y no era negociable. En el octavo día, después de haberle dado vida a ese bebé varón, él era aceptado como miembro del campamento de Israel en una ceremonia de circuncisión. Y en el octavo día, después de darle nueva vida al Metzorá, él es aceptado como miembro del campamento de Israel. Por supuesto, él ya lo era, ¿no es cierto? Pero al haber contraído Tzaraat y ser sacado fuera del campamento, en su readmisión esto simboliza el renacimiento como nuevo hombre. Fuera del campamento hay muerte, dentro del campamento hay vida. No nos olvidemos que las cosas son como fractales o microcosmos, uno dentro del otro, representando siempre lo mismo que el mayor, ¿no es cierto? Entonces una persona, un Metzorá que estaba fuera del campamento, nos representa a nosotros que estamos fuera del jardín del Edén, que hemos sido expulsados literalmente, ¿no es cierto? Entonces el Padre está trabajando para purificarnos y llevarnos de regreso. Entonces, fuera de una relación con Elohim hay muerte. Dentro de una relación con Elohim hay vida. Entonces podemos ver el patrón y la conexión de las cosas, porque es muy importante aprender a ver las cosas desde este ángulo, porque es el ángulo con el que Yahweh nos muestra la mayoría de las cosas. El concepto evangélico de nacer de nuevo no se origina en el Berit Hadashah como la mayoría de los cristianos creen, ¿no es cierto? Yahshua estaba estableciendo la relación y por eso le dijo a Nicodemo: tú eres maestro en Israel y no sabes esto. ¿Por qué le diría eso si la cosa no hubiera estado justamente citada en el Tanaj? ¿Sí? Esto porque entonces este concepto ya estaba en las escrituras, pero Israel tenía y todavía mantiene un velo sobre los ojos, ¿sí? Porque el Metzorá era literalmente considerado como nacido de nuevo cuando él era purificado y reintroducido a la sociedad israelita y su relación con Yahweh era restablecida. Por lo que
Por lo que el concepto de nacer de nuevo es sencillamente un patrón del Tanaj traído, ¿sí? Con un mayor significado todavía por Yahshua. De hecho, no solo el nacer de nuevo se originó en el Tanaj y no en el Berihaya, sino también la idea de la circuncisión del corazón, que Shaul, que era un gran conocedor del Tanaj, menciona. La circuncisión del corazón fue citada por primera vez en el Tanaj, por lo tanto, circunciden el prepucio de su corazón y no sean más de dura cerviz, dice Devarim en el capítulo 10. Su propósito era señalar exactamente lo mismo que Shaul estaba señalando, que la verdadera circuncisión, la entrada al campamento de Israel y por lo tanto a una relación con el Elohim de Israel también, era un asunto espiritual más allá que de un asunto físico. Nosotros vamos a estudiar eso más detalladamente cuando lleguemos a Devarim. Yahshua le respondió, en verdad te digo que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Yahweh. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La palabra que el 90% de las versiones traducen como nacer, ya vieron que son 3 veces las que están mencionadas aquí, es genao, que significa engendrar, no nacer. Una madre, con la ayuda del padre por supuesto, engendra a su hijo que solo nacerá meses después. Todos conocemos el proceso y no debería sorprendernos. De aquí surge también el gran conflicto mental del cristianismo, que se ha esforzado por vender la idea de que ya han nacido cuando apenas hemos sido engendrados. En la era de Pesach se preparó el cuerpo de la mujer que hoy en la era de Shavuot está embarazada y ya tiene dolores de parto para dar a luz a los vencedores en las puertas de la era de Sukkot. No necesitamos vivir frustrados porque no alcanzamos los niveles de victoria que solamente vamos a alcanzar cuando nazcamos de nuevo. De hecho, todavía no hemos nacido, estamos dentro del vientre, ¿sí? Apenas y entonces sí hemos sido engendrados de nuevo, y esta vez sí de lo alto, porque vamos a completar la traducción del griego que dice genede anoden, y es nacer de lo alto, o sea, nacer es ser engendrado, justamente, nacer de arriba, ser engendrado de arriba. Esa es la traducción correcta. Entonces, la purificación del Metzorah prefigura la obra de nuestro Adón Yahshua, que él realizaría siglos más tarde, levantando a esta humanidad leprosa, clavándola con él mismo en el madero. Por supuesto, ahora es necesario que cada uno tome la decisión de aceptar esa salvación en primer lugar, ¿no es cierto? Y hacer de Yahshua su Adón y Salvador, porque eso es lo primero. Esto nos convierte en esclavos porque hemos sido comprados por precio, pero al mismo tiempo la maravillosa gracia del Adón nos otorga la bendición de ser llamados sus hermanos, coherederos con él de la promesa que el Padre le hizo, porque esa es su gracia. Miren, yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que se queden revestidos del poder de lo alto, dice Lucas en el capítulo 24. En Gálatas 3 dice, sin embargo, la Escritura encerró a todos los pecadores para que la promesa se les diera por la fe a los que creen en Yahshua el Mashiach. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como Yitzhak insiste en Gálatas. Ahora bien, ¿qué promesa es esta? Para Yahshua la de ser hecho ruach vivificante, lo cual le otorga el poder de engendrar una nueva raza. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un ser viviente y el último Adán un espíritu vivificante, dice Corintiyim Aleph en el capítulo 15. Y yo rogaré al Padre que les dé otro consolador para que esté con ustedes para siempre, el Ruach de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Está él o está el Ruach?
es lo mismo. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Si me voy, se lo enviaré, dice también Yahanan 16. Transmitir esa vida a los que a los que creen en él, fue la otra parte que le fue otorgada. ¿Sí? De esa manera él puede engendrarnos de lo alto, por eso puede hablar de no dejarnos huérfanos, justamente porque nos engendra. ¿Sí? Él nos iba a reengendrar en sí mismo a través del Ruach vivificante para en su tiempo perfecto, sin hacer de hecho. Por eso Él es el mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿sí? Ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo la primera alianza. El escritor de Ibrín, que suponemos que fue Shaul, y no entramos en discusiones en ese sentido, estaba hablando con la gente todavía de promesa de una herencia eterna, o sea que no estaba diciendo ya lo recibimos, ya estamos todos cocinados, ya está todo listo, como insiste en muchos lugares el cristianismo actual. Todavía estamos bajo la promesa, no podemos declararnos victoriosos, o sea, de haber ya cruzado la meta, digamos, mientras no hayamos atravesado el arco de triunfo, realmente. Entonces, mientras no hayamos sido glorificados, no podemos decir nada, pero mientras tanto, estamos justamente en el camino de la santificación, esa carrera de la cual hablaba Shaul, sí, que es nuestra gestación en el vientre de la mujer. Shalom, Katri, Jairo, Dolly, sean bienvenidos. La purificación del Metzorá, parte 5, y Ayuda como nuestras ofrendas y sacrificios. Como creyentes de la era de Shavuot, nosotros disfrutamos ser purificados por el Adón. Sin embargo, si tan solo leemos y entendemos el Berij Hadashah, no vamos a poder ver un cuadro claro y detallado de lo que conlleva esta purificación. Para eso necesitamos los tipos presentados en Vayikra 14, que nos están abriendo la cabeza a todos, ¿no es cierto? En estos tipos vemos que para limpiarnos de la Zaraat, el Adón tuvo que encarnarse, es decir, hacerse un ser humano. Como lo tipifica la madera de cedro, su humanidad era elevada y honorable, y como lo tipifica el hisopo, él estuvo dispuesto a humillarse, haciéndose semejante a los hombres. Por una parte, su norma era elevada, y por la otra descendió al nivel más humillante. Ambos aspectos tenían como fin producir el hilo escarlata, la tela escarlata, hilo escarlata. Además, las dos aves tipifican también a Mashiach en otros dos aspectos, ¿no es cierto? La ave muerta lo representa en su muerte en el madero, y la ave viva en su resurrección. Si no tuviéramos a Mashiach en todos estos aspectos, no podríamos ser limpios de nuestra zaraat, o sea, de nuestro pecado, porque por más que acá veamos símbolos, cuando Él realizó la obra, todo eso se hizo realidad en plenitud en el plano espiritual. Podemos no entender nada, pero eso está todo cumplido. Yo no creo que los israelitas de la antigüedad hayan entendido el significado de las dos aves, la madera de cedro, el hisopo, la muerte, ¿no es cierto? No creo que lo hayan entendido de la misma manera que la mayoría de los creyentes hoy tampoco lo han entendido en plenitud, lamentablemente, ¿sí? Todas estas cosas que se realizaban en ese ritual, yo creo que lo tomaron como una especie de ritual y listo, al capricho de la deidad, por así decir, ¿no es cierto? Que no estaban comprendiendo las implicaciones porque todavía no habían visto nada realmente, no era el tiempo de la revelación para comprensión en ese momento, ¿sí? Aunque los israelitas vieron esas cosas, porque realmente vieron cada uno de estos pasos, e inclusive las experimentaron, no las entendieron. Sin embargo, hoy sí entendemos estos tipos, demos gracias por ello. Ahora podemos ver que para ser purificados necesitamos a un Mashiach en muchos aspectos, a un Mashiach que ha pasado por una serie de procesos, y que ese Mashiach tiene que ir acomodándose en todas nuestras partes internas, por así decir, reemplazando nuestro viejo hombre. La sangre derramada por él fue rociada sobre nosotros, los pecadores, y por eso ahora estamos vinculados a Mashiach, que es el Redentor, hemos sido injertados en él. En la purificación del Metzorá, Mashiach es revelado no solamente como las dos aves, o sea, la madera de cedro, el hisopo, el hilo escarlata, como ya estudiamos, ¿no es cierto?, sino también como las 4 clases de ofrenda. La ofrenda por las transgresiones, que es el Korban Hashem, la ofrenda por el pecado, Korban Hatat, el holocausto o el Korban Olá, y la ofrenda de harina o el Korban Minjá. En el día octavo tomará dos corderos sin tacha,
una ovejita en su primer año sin tacha, 3/10 de un efá de harina selecta mezclada con aceite para una ofrenda de comida y un log de aceite. El sacerdote que realiza la purificación presentará estas cosas delante de Yahweh junto con el hombre que se va a purificar y a la entrada de la carpa de reunión. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo ofrecerá con el log de aceite como ofrenda por la culpa, es decir, Asham, y los elevará como ofrenda mecida, tenufá, ¿sí?, delante de Yahweh. La ofrenda por las transgresiones se encarga de nuestros pecados en plural, los cuales son el fruto del pecado en singular que mora en nosotros, el pecado que es nuestra propia naturaleza, nuestro ser, esa constitución intrínseca nuestra. A los pecados, que son los distintos frutos del pecado, también se los llama faltas, delitos, transgresiones, ¿no es cierto? Así siendo, necesitamos tanto la ofrenda por el pecado como la ofrenda por las transgresiones. Las dos están apareciendo, van a aparecer las cuatro. Necesitamos que la ofrenda por el pecado se encargue del pecado, el origen de nuestros pecados, y necesitamos que el Korban Hashem se encargue de todos los frutos del pecado. Aquí el log, que es una expresión hebrea, una medida, sí, hebrea, denota una cierta cantidad, que es alrededor de medio litro más o menos, de aceite, el cual representa el Ruach HaKodesh. La palabra tenufá, que es ofrenda mecida, que es una cosa que se mece y no es ofrenda elevada como traducen muchas, que es tekufá y es otra palabra, pero en muchos lugares las mezclan a las dos y son dos tipos de ofrendas. La ofrenda mecida alude a la resurrección. La tekufá, que es una ofrenda elevada, alude a la ascensión. No es que sean cosas que estén desligadas una de la otra, pero son dos pasos diferentes. Como todas las cosas, no se puede representar toda la magnificencia de la obra de Yeshua en cuadros, con objetos, con animales, con cosas, ¿no es cierto? De manera tal que el Padre pinta varios cuadros para una misma cosa. Una ofrenda mecida es una ofrenda que pertenece a la resurrección y está en resurrección. Por lo tanto, presentar un cordero macho como ofrenda por las transgresiones, junto con el log del aceite, ¿no es cierto?, los cuales serán mecidos delante de Yahweh, significa que la muerte del Adón Yahshua como ofrenda por esas transgresiones pone fin a nuestros pecados y que su resurrección en el Ruach HaKodesh nos libera de nuestras transgresiones para que ahora sí, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia. Que quede claro a los ojos espirituales de todos, porque muchas veces no lo vemos, lo miramos así, lo pasamos por encima y nada más, nos aferramos del sacrificio de Yeshua para que su sangre cubra todas esas transgresiones que hubiéramos cometido, pues siendo Metzorá, ¿no es cierto? El cordero era degollado a la entrada del tabernáculo, no del santuario. El lugar del santuario, como se traduce en varios lugares, ¿no es cierto?, no era el lugar santo del tabernáculo allá adentro, sino el área de la entrada de la tienda de reunión, donde los animales eran degollados, ¿sí? Y este lugar era considerado santo también, pero era toda la entrada justamente. Que el cordero fuera degollado como ofrenda por las transgresiones en ese lugar significa que el Adón Yeshua pone fin a nuestros pecados sobre la base de que Él mismo, como nuestra ofrenda de pecado, llevó sobre sí nuestro pecado, y que Él, como nuestro holocausto, llevó una vida absoluta, de absoluta entrega a Elohim. El holocausto viene enseguida después. El hecho de que Mashiach sea esta ofrenda por el pecado y por el holocausto provee la base justamente para que Él sea la ofrenda para las transgresiones. La ofrenda por las transgresiones es del sacerdote y es santísima, dice, lo que significa que el servidor que guía a otros a tomar medidas con respecto a los pecados también disfruta Mashiach como su porción santa. Por ejemplo, cuando visitamos a las personas en sus hogares o de otra forma, los ministramos a Mashiach para que sean salvas. Nosotros mismos disfrutamos a Mashiach, recibimos nuestra porción Kadosh también. Así que mientras ministramos a Mashiach a los demás, lo comemos, disfrutamos de nuestra porción junto con las personas a las cuales estamos ministrando. El sacerdote, luego de todo esto, tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, y en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho.
Este hombre ya no más llamado Metzorá, ¿sí? Está siendo reconsagrado a Yahweh. Como ya mencionamos, la ceremonia es exactamente igual a la de la consagración de los sacerdotes, porque el Metzorá es una representación, una vez más decimos, de la humanidad entera que está enferma de tzarahat, enferma de pecado, y que será restaurada y está siendo restaurada, limpiada, purificada y santificada para ser hechos reyes y sacerdotes del Elohim Altísimo, como fue su idea original. Entonces el sacerdote coloca la sangre sobre el oído para traer cobertura sobre ese oído antes rebelde, antes que era totalmente rebelde, ¿no es cierto?, del Metzorá, que se negaba a escuchar a Yahweh, sobre el pulgar de la mano derecha para traer cobertura sobre las acciones rebeldes que esa persona hubiera cometido, y sobre el dedo gordo del pie para espiar sus malos caminos. Al tiempo que cubre las transgresiones, la sangre nos abre el camino a una nueva vida en presencia del Padre. Eso es exactamente lo que sucede con nosotros también. El sacerdote tomará entonces un poco del log de aceite y lo verterá en la palma de su propia mano izquierda. Y el sacerdote mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y rociará un poco del aceite con su dedo 7 veces delante de Yahweh. Esta expresión delante de Yahweh corresponde a similares que ya hemos estudiado en la consagración del santuario. Se refiere a rociar 7 veces delante del velo del santuario. No es en cualquier lugar que tiene que estar rociando. Esto significa que el Ruach de la resurrección de la dona ha puesto un cimiento perfecto, el 7, ¿no es cierto?, delante de Elohim, por lo que este hombre que se presenta ahora delante de Yahweh es un nuevo hombre. Una parte del aceite que quede en su mano lo pondrá el sacerdote en el lóbulo de la oreja derecha del que se va a purificar, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho, sobre la sangre de la ofrenda por la culpa. Entonces, primero la sangre nos limpia de las transgresiones, pero además ahora el aceite también es aplicado. Esto alude a la obra completa de nuestro Adón Yahshua HaMashiach en sus 2 etapas, ¿sí? O sea, la primera parte antes de su primera venida es lo que se complementó en su segunda venida. Esto es en cuanto a la expiación y al derramamiento del Ruach. Necesitamos ser limpios de nuestros pecados y de nuestra raíz de pecado, pero necesitamos recibir al Ruach de santidad a fin de poder convertirnos en hombres nuevos. Solo a través de recibir el Ruach podemos nacer de nuevo de lo alto, porque sin él no tenemos una nueva vida. Simple y sencillamente. Ahora sí, a través de él somos miembros de una nueva raza y con la capacidad aumentada, aunque todavía no perfecta, para poder cumplir con la voluntad del Padre, porque hemos recibido ese nuevo Ruach y el Ruach está habitando en nosotros. El aceite es aplicado sobre la sangre porque el Ruach es el sello de la santidad. El resto del aceite de su mano lo pondrá el sacerdote en la cabeza del que se va a purificar. Así el sacerdote hará expiación por él delante de Yahweh. Solo una pequeña cantidad de aceite era puesta sobre el lóbulo de la oreja, sobre el pulgar y de la mano y del pie, ¿no es cierto? El resto del aceite era puesto sobre la cabeza del ya no más Metzorá. Debido a que la cabeza es el origen de muchos problemas, se le aplicaba más aceite, es decir, más ruaj. El ruaj realmente se derrama sobre la cabeza. Los problemas relacionados con la cabeza son varios. Primero, nuestra cabeza no está sujeta a la autoridad de Elohim. Segundo, nuestra cabeza está llena con los pensamientos de la carne, ¿sí? Ni siquiera con pensamientos que no sean carnales. Tercero, nuestra cabeza dirige todo nuestro ser. Entonces todo eso es problemático. Por lo tanto, la cabeza es la parte más problemática del cuerpo y es por esa razón que la cabeza necesita todo el resto del aceite, todo el resto del ruach, porque de esa manera esa cabeza queda cubierta con la verdadera cabeza que necesita tener, que es la mente de Mashiach. El derramamiento del ruach sobre nuestra cabeza nos ayudará a sujetarnos a la autoridad de Elohim, tomándolo como nuestra cabeza verdadera. Además va a corregir nuestros pensamientos y nos va a ayudar a dirigir, a controlar todo nuestro ser para que andemos en la senda correcta. Entonces,
Poner el aceite sobre la cabeza significa que la autoridad de la cabeza, los pensamientos de la mente, el control que sobre todo su ser ejerce el pecador, que va a ser purificado, ¿no es cierto?, deberán ser depurados en el Ruaj purificador de resurrección. El Metzorá recibe el Ruaj, así como nosotros lo recibimos cuando somos salvos. Y esta es la promesa de Yahweh, que estaba aquí ya en Vayikra, él ya se la estaba dando a los israelitas, ya les estaba dando esta promesa, por supuesto que en cuadro, ¿no es cierto? Y sin embargo, también por supuesto, la gente no lo vio hasta que sus ojos no le fueron abiertos. El sacerdote presentará entonces la ofrenda por el pecado y hará expiación por el que se va a purificar de la inmundicia. La ofrenda por el pecado se encarga de nuestra naturaleza pecaminosa, del pecado que constituye la naturaleza de nuestro ser caído. La naturaleza de nuestro ser caído es el pecado mismo, y esa naturaleza es la esencia, la sustancia y el elemento de Hasatán. Así que nuestra naturaleza pecaminosa, ese pecado que habita en nosotros, es satánica. El pecado que es rebelión es Hasatán mismo. Este pecado fue inyectado en nosotros, de modo que hemos sido constituidos pecadores, como dice Romaniyim. Es decir, pecadores en cuanto a nuestra constitución intrínseca, nuestra naturaleza. Así que los seres humanos son una entidad constituida de pecado. No hay nada que podamos hacer a ese respecto por nosotros mismos. Debemos ver que nuestro ser está plenamente constituido de pecado, y es bueno que lo veamos, porque si no, no nos aborreceremos y nos amaremos más que al Adón, y saldremos perdiendo nosotros. Cuando Mashiach murió en el madero, él no solo murió por nuestros pecados, sino que también fue hecho pecado por nosotros, dice Corintiyim Bet, ¿no es cierto? Mashiach fue clavado en el madero como pecado, fue hecho pecado. Cuando él fue clavado en el madero, el pecado entonces también fue clavado en el madero, porque él fue hecho pecado, y nosotros también fuimos clavados en el madero, porque nosotros somos parte de ese pecado. O sea que cuando el pecado fue clavado en el madero, en esa personificación que hizo Mashiach, por decirlo de alguna forma, que fue hecho pecado y fue clavado allí, ahí también estaba esa raíz de pecado nuestra, de cada uno de nosotros, estaba ahí en ese momento. Entonces, el pecado, Hasatán y nosotros mismos fuimos clavados en el madero juntamente con él. Esto es lo que significa la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado y la de las transgresiones en realidad pertenecen a una sola categoría, ¿no es cierto?, que pone fin al pecado en su totalidad, que incluye nuestro pecado y nuestros pecados, como dice en Yahanan, aquí el Cordero Elohim que quita el pecado del mundo. El pecado aquí se refiere al conjunto total del pecado, tanto nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras acciones pecaminosas, ya que unas son los frutos de los otros, o sea, el árbol completo, digamos. Mashiach es la ofrenda que pone fin al pecado, como también a los pecados. Él es la ofrenda por el pecado, sí, que pone entonces fin a nuestro pecado en singular y fin y la ofrenda por las transgresiones que pone fin a nuestros pecados, esos múltiples frutos. Con relación a la ofrenda por el pecado y la de las transgresiones, quisiera decir algo con respecto a la expiación o propiciación. Vayikra 14 habla, en el 18, habla acerca de la expiación que el sacerdote hacía delante de Yahweh por el Metzorá. Es difícil traducir la palabra hebrea que corresponde a la palabra expiación, pero vamos a estar estudiando en breve justamente Yom Kippur. Entonces es bueno empezar a ver estos puntos, justamente porque la cosa es complicadita, por así decir, pero no tan difícil tampoco. Igual, de cualquier manera, ya hemos estudiado esto. La palabra kafar, ¿no es cierto?, que significa cubrir, y de ahí deriva la palabra kaporet, que es traducida como propiciatorio. La expiación tiene que ver con restaurar la unidad entre dos personas. Supongamos que dos personas tienen un problema, quizá una disputa que necesite solucionarse. Entonces, a causa de ese problema, estas dos personas no están en unidad, no están alejadas. Por lo tanto, necesitan algo que apacigüe la situación, resuelva el problema, no es solo calmar los ánimos, ¿sí?, y logre una unidad entre estas dos partes. La expiación o propiciación consiste en apaciguar ese conflicto, esa situación en la que una persona ha ofendido a la otra o le debe algo.
Mientras este problema no sea resuelto, no habrá paz entre ellas. Así que una tercera persona tiene que intervenir a favor de la primera persona para que la ofensa sea perdonada, de modo que la segunda persona puede estar nuevamente en unidad con la primera. Y esto es apaciguar, es decir, hacer expiación. Este es el ministerio sacerdotal. Es bueno que lo aprendamos porque es parte que nos corresponde también, ¿sí? Por supuesto, no para salvación del mundo, pero sí necesitamos hacer exactamente, restablecer esta conexión entre la gente y el Padre. Eso es también hacer expiación, no por nuestra expiación. Lo que nosotros vamos a ministrar es la expiación ya realizada por nuestro Cohen Gadol. En Vayikra 14, en Metzorah, es una de estas dos partes opuestas, o sea, el ofensor, y Elohim es la otra parte, sí, la parte ofendida. Por supuesto, el problema es la Zaraat, ¿no es cierto? Entonces, hemos señalado ya que la Zaraat representa el pecado, que el pecado es rebelión y que la rebelión es Hasatán. Estas cuatro cosas, Zaraat, pecado, rebelión y Hasatán, son sinónimos prácticamente. Y esto significa que son una sola entidad. Ya que entre Elohim y el hombre existe el problema de la Zaraat, es necesario que el conflicto sea apaciguado, eliminándola por completo, lo cual equivale también a eliminar el pecado, la rebelión y Hasatán mismo. Finalmente se inmolará el holocausto y el sacerdote presentará el holocausto y la ofrenda de harina sobre el altar y el sacerdote hará expiación por él. Entonces será limpio. Esto significa que el pecador que será purificado después de ser limpiado de la inmundicia del pecado y los pecados por medio de Mashiach, como su ofrenda por el pecado y por las transgresiones, se ofrece a sí mismo en Mashiach como holocausto para Elohim y lleva una vida y un andar de absoluta entrega a Yahweh mediante la vida del Mashiach, que es la ofrenda de harina. Por eso necesita comer después también, ¿no es cierto? Por eso el Adón es nuestro alimento. Él tiene que ser nuestro alimento constante para que de esa manera pueda constituirse en nuestra naturaleza. Entonces, el pecador debe ser purificado, está completamente ahora limpio de su inmundicia. Así lo declara el Padre directamente. Después de todos estos pasos, el pecador ha sido declarado limpio. Ahora el Metzorah ha sido sanado, ha sido limpiado y se ha hecho propiciación por él. Yahshua lo presenta al Padre como una joya que ha sido recobrada. ¿O qué mujer que tenga 10 monedas y se le pierde una moneda no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque he hallado la moneda que se me había perdido. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los mensajeros de Elohim por un pecador que se arrepiente. Mashiach es el holocausto que nos capacita para llevar una vida de absoluta entrega a Elohim. Con este propósito, Él es también la ofrenda de harina que nos alimenta, que nos suministra en la nutrición básica. Para hacer cualquier cosa necesitamos alimento. Él lo dispuso así, no fue por nada. Este alimento nos proporciona la fuerza para vivir. Si queremos llevar una vida de absoluta entrega a Elohim, necesitamos algo que nos brinde una provisión, algo que nos apoye, nos sostenga y nos alimente. Lo que necesitamos es a Mashiach como nuestra ofrenda de harina, como nuestro alimento. Mashiach es la ofrenda de harina que podemos comer. Cuanto más disfrutemos a Mashiach como ofrenda de harina, más podemos llevar una vida que sea un holocausto, una vida absolutamente entregada a Elohim. Una vez resueltos los problemas referentes a nuestro pecado raíz y nuestros pecados, debemos disfrutar a Mashiach entonces como nuestra ofrenda de harina. La ofrenda de harina está compuesta de flor de harina y de aceite, ¿se acuerdan? La flor de harina tipifica al Mashiach fino en su humanidad y el aceite al Ruach. Estas dos cosas entonces, al combinarse y mezclarse, llegan a ser nuestra comida, nuestro alimento. Por la mañana especialmente podemos disfrutar a Mashiach como la flor de harina mezclada con el aceite, que sea nuestro comienzo del día, nuestro desayuno literalmente. ¿Sí? Este es el Mashiach que nos sostiene y nos sustenta para poder llevar una vida de absoluta entrega a Elohim como holocausto. Distinto es nuestro día cuando arrancamos con este desayuno. Entonces, mediante estas 4 clases de ofrendas, el problema
entre nosotros y Elohim queda completamente solucionado y la situación entre nosotros y él ha sido apaciguada. Ahora, además de haber sido sanados y purificados, también se ha hecho expiación o propiciación por nosotros. Por lo tanto, el Metzorá llegaba a ser Kadosh nuevamente. Sin embargo, si es pobre y sus recursos son insuficientes, tomará un cordero para la ofrenda para la culpa, para que lo eleven en expiación por él, 1/10 de una medida de harina selecta mezclada con aceite para ofrenda de comida y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palomitos, dependiendo de sus recursos, uno para hacer ofrenda por el pecado y el otro para ofrenda quemada. Los pobres que no tenían suficientes recursos debían ofrecer un cordero como ofrenda mecida por las transgresiones, 1/10 de un efá de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de harina y un log de aceite, como vemos, ¿no es cierto? Entonces, muchos de ellos habían sido Metzoraim por mucho tiempo y no tenían recursos realmente. Probablemente habían empobrecido también a sus familias, ¿no es cierto? Pero no era excusa para que no presentara lo que era debido. Cuando regresamos al redil, el Adón nos da las cosas para que nos encaminemos nuevamente. Entonces, pudiendo presentar únicamente un cordero, eso le bastaba, además de la harina y el aceite, porque en el plano espiritual estas cosas son palabras escritas en idioma espiritual. Esto debe ser presentado, porque lo que nosotros mostramos de esa forma son cosas que se escuchan en el cielo. Si en ese plano estas cosas, la sangre derramada, el humo que sube, son un discurso que eleva la obra de Mashiach a oídos que no son de carne. Pero si aún fuera tan pobre que no tuviera nada, todavía tenía la opción del pobre. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos? Un par de aves, una para el Corbán Hatat y otra para el Corbán Olán. Y siendo que en este caso, una vez más, la sangre que no de las aves no es considerada como sangre de sacrificio, es proporcionada por el sacrificio constante del altar del holocausto, como ya lo estudiamos en ese momento, el holocausto perpetuo que estaba de mañana y de tarde ardiendo sobre el altar era el que proporcionaba la sangre para que estos sacrificios de aves fueran colocadas encima. Bueno, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla. Y nos vemos en un ratito. Voy a dejar primero editando y después nos vemos en la charla para poder hablar acerca de estas cosas. Abba los bendiga a todos y nos vemos en un ratito, nos encontramos. ¿Sí? Shalom a todos.